¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Iniciamos aquí una nueva serie. Se va a llamar Desafiando al Imperio y va a tratar de describir el proceso por el que equipos que no son, a principio de la temporada, favoritos, acaban o destronando o poniendo en serios aprietos a los más grandes. Es decir, en esta sección, a diferencia de cuando el otro día nombramos a los mejores equipos del siglo, como el Barça y el City de Guardiola, el Bayern de Múnich de 2020 o incluso el de 2013, no vamos a nombrar a esos equipos. Para eso tenemos otras. Para hablar de los campeones de la Champions, a la Champions le damos cobertura suficiente. Vamos a hablar de, ya os estáis imaginando, pues el Atleti 2013-2014, el Liverpool de Jurgen Klopp, el Nápoles de esta temporada que acaba de finalizar, de Luciano Spalletti. Equipos que a principio de la temporada seguro que se paga muchísimo que ganen la liga, pero la acaban ganando en los casos que os he dicho, aunque no siempre, no siempre. Y para muestra un botón, voy a empezar hablando del Arsenal, que es el que está dando origen a esta sección. ¿Y por qué está dando origen a esta sección? Porque me parece que los movimientos que está realizando en el mercado o que está a punto de concluir, ahora iremos con ello, demuestran que es un retador importante, que no se conforma con migajas, con haber estado cerca de conseguir algo, sino que va a por más y que tiene un plan claro para conseguirlo. Y a principio de la temporada pasada, mucha gente, o por lo menos algunos, ni siquiera apostaban por los Gunners, por mucho que supieran de fútbol internacional, para quedar cuartos. Ya no os digo nada para ganar la Premier, cosa que estuvieron a punto de conseguir. Por lo tanto, partiendo de la inspiración de un equipo que no ha ganado ninguna Premier League en los últimos años, pero que en mi opinión está construyendo algo muy serio como para pensar que lo va a conseguir, voy a hablar y a iniciar esta serie llamada Desafiando al Imperio, que intentaré darle periodicidad regular. Hay que ponerse las pilas, ¿eh? Me falta un poquito de orden en el canal. Sé que los jueves es día habitualmente de llave inglesa, bueno, también hay que tener flexibilidad. Pues vamos a ver si los miércoles, sobre todo ahora que baja la actividad, hacemos un desafiando al imperio cada día y contamos procesos de equipos que no estaban llamados a ganar, pero que o ganaron o molestaron mucho. Y esto de molestar les va que como anillo al dedo también. Bueno, comienzo por la semilla del Arsenal. Creo que la pone Mikel Arteta cuando llega en 2020, a mitad de la temporada 2019-2020. Es cuando tiene que sustituir a Ljungberg. Ljungberg a su vez era un entrenador interino que había entrado de manera provisional para suceder a un Unai Emery que era el relevo de Wenger, que no salió del todo bien o como esperaban al menos en la capital inglesa. Aquello era un pequeño desastre, como habréis podido comprobar solo por la sucesión de técnicos de distinto perfil, Arteta, Emery, Ljungberg, y llega Mikel y resulta que al principio le cuesta. Pero ¿qué ocurre? Que en esa primera temporada, como encima llega la pandemia, se interrumpe la competición y él tiene crédito por ser canterano, lo dejan trabajar. Y va, digamos que, ganándose el respeto a base de arrimones en competiciones aisladas. Gana esa Copa de Inglaterra, esa FA Cup 2020, que luego hablaremos de las copas largo y tendido, y además lo hace pues de una manera imponente como también contaremos. Gana también la Supercopa 2020-2021, también contra un grande como el Liverpool. Digamos que siguiente punto en el orden del día. Casi nunca dejaron de ganar o de competir por algo, como mínimo al final de temporada. En la 2018-2019 llegan a la final de la Europa League con Unai Emery. En la 2019-2020 ganan la Copa contra todo un Manchester City, ya con Mikel Arteta. En la 2020-2021 conquistan
la Supercopa de Inglaterra contra un Liverpool. En la 2021-22 acaban dando el estirón y a punto de remontar una distancia amplia para meterse en puestos de Liga de Campeones. Es decir, no es ese equipo que todos los años hace una temporada aprobada, pero que no tiene picos. Sí, tenía por supuesto muchísimas lagunas, pero a base de, como mínimo en una competición, bueno, y como máximo en muchas ocasiones, desafiar a los equipos más gigantes del país, se ha ido metiendo entre ellos porque nunca ha dejado del todo de estarlo, pese a que en la competición de la regularidad sí haya sucedido esto y sí se haya distanciado de la cabeza más de lo que debería. Ya digo, el jaque a los grandes con las victorias contra City y Liverpool en 2020 es el inicio de todo, pero no ha estado exento de crisis porque, por ejemplo, la temporada 2021-2022, la pasada, tienen que hacer una gran remontada en la segunda vuelta para acabar quintos en la Premier League, puesto que habían comenzado incluso coqueteando con el descenso. Acaban octavos en las dos primeras temporadas en las que concluye Arteta en el banquillo. La 2019-20 que no la empieza él y la 2020-21 que sí la comienza el entrenador guipuzcoano, el antaño segundo de Pep Guardiola. Por tanto, creo que otro matiz importante. Tienen la exigencia por bandera. Habían ganado títulos recientemente. Luego detallaremos el número de copas, pero ya os anticipo, 4 en apenas 7 temporadas, entre 2014 y 2020. Llegaban incluso a finales de Europa League, a semifinales como en 2021 cuando pierden contra el vigente campeón Villarreal, pero lógicamente eso para un Arsenal que apenas 2 décadas atrás había conseguido alzarse con el título, incluso sin perder partidos con Arsène Wenger, eso era muy insuficiente, porque hoy en día lo que da alimento a los grandes clubes, una estabilidad, es meterse en Champions. Y eso el Arsenal estuvo muchos años sin conseguirlo hasta esta temporada. Ya digo, octavo, quinto y ahora segundo. Por lo tanto, la exigencia por bandera se demuestra en que ganar titulitos, entre comillas lo de titulitos, no era suficiente. Y también en la reacción después de perder esta Premier League o de no conseguir ganarla, porque en realidad lo de perder una liga la pierde en 19 y la gana uno. Y es que Mikel Arteta, podíamos leer el otro día una entrevista en Marca, dice que está muy dolido, que todavía hoy siente haberla perdido, asumió toda la responsabilidad, esto es un buen líder, ya le vio madera de gran entrenador José Mourinho cuando el Arsenal de Arteta todavía estaba gateando como si fuera un bebé recién nacido. Ya Mou, que por aquel entonces lo derrotó con el Tottenham, dijo, va a ser un muy buen entrenador porque tácticamente tiene grandes nociones. Y Mikel Arteta dice, si yo no creyera que puedo ganar la próxima Premier League, yo no estaría aquí sentado. Es decir, lo está diciendo sin tener la obligación de decirlo, porque se encuentra ante un Manchester City que es el campeón de absolutamente todo y que, como el propio Mikel Arteta, ahora mismo es el mejor equipo del mundo. Bueno, pues si no estuviera convencido de que puede derrotarlo, no estaría sentado Mikel Arteta en el banquillo del Arsenal. Las copas, como digo, fueron un trampolín porque consiguieron esto, la mayor parte del mérito hay que atribuírselo a Arsène Wenger, 4 en 7 años. Y es que me apetece resaltar esto porque muchas veces a los torneos como la Copa o la Supercopa, hablo de fútbol sobre todo nacional ahora, no se les atribuye gran prestigio. Y yo soy el primero que he dicho titulitos para diferenciarlos de los titulazos. Pero es que está mal dicho lo de titulitos. Por eso lo he entrecomillado y lo vuelvo a hacer. Un equipo lo primero que tiene que hacer para ganar es acostumbrarse a ganar y sufrir alguna derrota importante y aprender de ella. Eso también. Pero si tú ganas, estás más cerca de repetir y de conseguir objetivos todavía más ambiciosos. Vamos a comprobar en más de un caso en esta serie de Desafiando al Imperio cómo
La Copa fue la espoleta, el estímulo, la semilla, como nombrábamos antes a Mikel Arteta, de otros logros absolutamente siderales e impensables. Y es que ese torneo se suele dejar de lado ya cuando estás en otra dimensión, cuando estás acostumbrado a pelear ligas o incluso Champions hasta el final, pero para pelear ligas y Champions hasta el final, qué útil, y lo vamos a ver con ejemplos prácticos, resulta ganar la Copa. Y por cierto, hablando de exigencia, Mikel Arteta que no se conforma, ya digo, con solo Copa o con solo competir y quedar segundo. Así que todo esto unido conforma un cóctel ilusionante para el Arsenal porque aquí vamos ya más al presente que al pasado. Cuenta con una gran jornada de canteranos. The Academy, como dicen los ingleses como Paul Singh, tiene dos máximas figuras que son dos flechas, dos avispas, dos aguijones en las bandas para los contrarios llamados Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, incluso flanqueados por otros futbolistas de rotación como Emile Smith Rowe, que ha tenido mala suerte con las lesiones, o como Reiss Nelson. Estos dos extremos, Saka y Martinelli, internacionales y titulares indiscutibles, sobre todo Saka, con selecciones como Inglaterra y como Brasil, son producto de la casa y de otra manera igual no habrían podido acceder a estos jugadores, a jugadores de tanta calidad, por el precio que les habrían pedido otros equipos. Aunque ahora comprobaremos que sí que están fichando a golpe de talonario. O sea, tampoco vamos a vender aquí que esto es Cenicienta y Caperucita y el cuento de que se le cuenta a los niños para dormir. No, por supuesto que los equipos para ganar tienen que invertir. Y de eso también hablaba Arteta. Pero claro, esa gran jornada con los dos jugadores que acabo de comentar es muy aprovechable y les da una identidad propia y un sentimiento de pertenencia que de otra manera no habrían podido tener. Como también les da argumentos para creerse que pueden seguir desafiando al imperio, ganando ligas, no como hasta ahora, que no lo han conseguido, aunque han estado cerca, porque han cogido callo, le han peleado al City durante 10 meses. Y es que el entrenador vasco dijo, claro que me vi en muchos momentos ganador de la Premier League. Nos pasó factura la juventud, la falta de fondo de armario y las lesiones en los meses clave, que es donde ha venido fallando el Arsenal, que si no entró en Champions ya el año pasado fue porque perdió en Newcastle en una de las últimas jornadas. Y si no consiguió alargar todavía más el sueño esta temporada con una plantilla muy inferior al City, fue porque a partir de abril el City era intratable y el Arsenal se iba descolgando poco a poco y tan pronto empataba partidos que iba venciendo como perdía goleado contra el City o contra el mismo Brighton en casa. Por tanto, creo que lo que decía antes, las copas fueron un trampolín, pero con esto de pelearle 10 meses al City y de creerle que le podían ganar de verdad en el campeonato de la regularidad al mejor equipo del mundo, han cogido callo. Yo creo que lo llega a reconocer entre líneas el entrenador ex segundo de Pep Guardiola. Y acabo con la pura actualidad, que no solo es de ahora, sino que ya se remonta a unos años atrás. Sí, compran caro, pero ojo, tienen cabeza, tienen un plan, saben lo que quieren. Son jóvenes muy caros. Hago énfasis en esto por si alguien cree que estoy vendiendo pollino. No, son muy caros, pero saben que tienen ese potencial para desarrollarlos y cuentan con bastante buen ojo para fichar. Os cuento ejemplos. Kai Havertz, que es el que me ha lanzado a mí a empezar esta serie de Desafiando al Imperio por el Arsenal. 76 millones de euros a un rival que en teoría será directo, como el Chelsea, aunque el Arsenal pretende que su proyecto vaya más adelantado porque tiene menos bandazos que los del equipo blue. Declan Rice lo van a hacer oficial pujando más fuerte que el City con más de 100 millones por él. Mañana le preguntaremos a Paul Singh, pero es un mediocentro del West Ham
también indiscutible ya con Inglaterra, la pareja habitual de Jude Bellingham, y que quizás merezca el esfuerzo. En un año salimos de duda, pero desde luego estos dos en el centro del campo le van a dar muchas más alternativas. Si nos vamos al año anterior, el salto definitivo lo pegan con Gabriel Jesús y con Zinchenko, que no solo son jóvenes, sino que son conocidos de Arteta. Por lo tanto, es como aquel que va a asegurar el tiro. Dice, yo no voy a ganar el premio a ser el cazador que mate la pieza desde más lejos, desde más distancia, sino que yo voy a lo seguro. Dos jugadores a los que he entrenado, que conozco, que sé lo que me pueden dar a nivel futbolístico y humano, y por lo tanto los recluto y me salen fenomenal. Y ya, fichaje de un poquito más atrás, que es Martin Ødegaard, el ex del Madrid, otro jovenzuelo descarado que ha hecho migas a la perfección con los extremos, con Bukayo Saka, con Gabriel Martinelli y con el delantero Gabriel Jesús. ¿Qué decir del proceso de horneado de Saliba, William Saliba, el central francés, que llegó en 2019, que fue cedido a 3 clubes de Francia, incluidos Niza y Marsella, y que hasta 3 temporadas después no regresó, pero ¿de qué manera? Para quedarse y para asentarse como el líder de la defensa. A esto sumadle que poco a poco se ha ido desprendiendo de esas piezas que, si bien fueron fundamentales para conquistar la Copa 2020 y la Supercopa al año siguiente, como fueron Aubameyang y Lacazette, no casaban con el proyecto. El mismo William Borges. ¿Eran buenos? Sí, pero aquí estamos describiendo juventud, proyección, descaro y hambre. Estos futbolistas tenían muchas cualidades, pero no tenían ni proyección, ni juventud, ni descaro, y por lo que se ve, tampoco mucha hambre. Así que, ¿qué hicieron? Pues ir renovando la camada. Y esto les ha salido de maravilla. Vamos a ver en la temporada 2023-2024 que ya hay ganas. Por poner un lunar, aparte de que se desinflan en la parte final de la temporada, que eso es a nivel general. En cuanto a los fichajes, yo diría que fallaron muy mucho desprendiéndose del Dibu Martínez, el argentino, que en 2020 les ayudó muchísimo a ganar esos títulos, al que no le dieron aprecio, se lo llevó el Aston Villa, que es verdad que les pagó un buen dinero, pero claro, se quedaron con Leno y eso fue un bajón absoluto. 3 años después, o menos incluso, porque cuando ganó el Mundial, Dibu Martínez todavía no habían pasado 3 años, pues tenemos a un arquero que es campeón del mundo y a un berleno que rápidamente fue dejando lagunas y acabó saliendo del Arsenal, ahora está en el Fulham. ¿Qué ocurrió? Que corrigieron ese error con ojo clínico, porque ficharon a Aaron Ramsdale. Y es que a veces un descenso de categoría encierra a futbolistas que a título individual son más que válidos, incluso 2 descensos de categoría. Este es el caso del ex guardameta del Sheffield United y del Bournemouth, que en el Arsenal se ha hecho indiscutible y al que no le ha venido grande la sombra, pues por ejemplo, de antiguos inquilinos como Jens Lehmann. Hacía mucho tiempo que el Arsenal no tenía un portero de tantas garantías como Ramsdale, internacional con la selección inglesa, y que si bien no es un top 3 mundial, tras 2 descensos con sus respectivos equipos, demostró que las direcciones deportivas no están solo para fichar nombres, sino que también están para fichar hombres. Así que con esta nota acabo el primer Desafiando al Imperio dedicado al Arsenal de Arteta. Ahora os toca a vosotros. Decidme qué os parecen las últimas adquisiciones de Havertz, confirmada, y de Declan Rice, que se va a hacer oficial de un momento a otro, en cuestión de horas. Todo parece apuntarlo. ¿Creéis que el Arsenal 2023-2024 me seguirá dando argumentos para que digas el año que viene mereció la pena hacer este vídeo? ¿De qué equipos os gustaría que hiciera el siguiente Desafiando al Imperio y que ya hayan ganado más que este Arsenal todavía imberbe? Contádmelo todo en comentarios. Como siempre, os escucho, os leo, intercambiamos opiniones y se agradece que le deis a me gusta, que compartáis y que os suscribáis. Nos vemos pronto. Hasta la vista.